todos. Buenas noches a los participantes, a los panelistas. Sean bienvenidos a este panel internacional de BPM. Aprovechar la oportunidad para agradecer la participación de todos ustedes. Este es un panel producto del esfuerzo de los capítulos de ABPMP de Guatemala, Colombia, Panamá y República Dominicana. Mi nombre es Heleni Toribio, soy ingeniera industrial y miembro de la ABPMP de República Dominicana, que les estaré acompañando en el desarrollo del evento. Esta noche abordaremos distintos temas que de seguro serán de mucho interés para todos ustedes y esperemos que todos esos conocimientos y todas esas aportaciones que los panelistas brinden sean aprovechadas por ustedes. Dentro de los temas que vamos a abordar, tenemos el primer tema, el área de procesos en una organización. ¿Qué sucede cuando se implementa una suite BPM o un BPMS, como comúnmente lo conocemos? Y por último, ¿qué es la transformación, la innovación y la mejora de procesos? La dinámica, para hacerlo un poco más interactivo, los participantes tienen la libertad de realizar sus preguntas durante el desarrollo del evento y también se le irán haciendo algunas preguntas a los panelistas para que ellos nos den sus respuestas. Bien, es importante indicar que la asociación es una asociación, valga la redundancia, que es sin fines de lucro, no promociona ninguna marca ni ningún producto, para que también lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus preguntas. En este panel contamos con la grata presencia de diferentes expertos en la materia, de los capítulos de Guatemala, Colombia, Panamá y República Dominicana. Representando al capítulo de Guatemala, tenemos a Diego Alvarado. Diego es responsable de liderar el Centro de Excelencia para la Gestión de Procesos de Negocios, BPM, y Mejora Continua dentro de la Corporación Multiinversiones. A nivel académico, cuenta con un MBA y 2 licenciaturas en Negocios Internacionales y Marketing. También posee múltiples certificaciones profesionales en gestión de procesos de negocio, Lean Six Sigma, gestión de proyectos, gestión del cambio y gestión del conocimiento. Ha sido invitado como presentador en varias conferencias internacionales en el norte y Sudamérica. A nivel de voluntariado, participa en comités de la ABPMP y APQC. Es el creador y anfitrión del podcast Hablemos de Procesos, disponible en YouTube. A nivel personal, tiene 8 años de estar felizmente casado y es padre de 3 niños. Mucho gusto, buenas noches, gracias ahí por la invitación. Continuamos con el señor Enrique Sarabia. La experiencia profesional de Enrique se centra en las industrias de consultoría gerencial, financiera y de tecnología. Ha participado en proyectos de consultoría con prestigiosas firmas líderes en este campo, asesorando en aspectos relacionados con la transformación de procesos de negocio y excelencia operacional en empresas del sector financiero real y gubernamental. Entre las empresas y entidades en las cuales ha desarrollado estas actividades, se destacan Ernst & Young, Deloitte, Xerox, Purple, Davidian, América, HCBC, Cogafin, Escocia Bank, el padre. Sus estudios profesionales los ha desarrollado en la Pontificia Universidad Javiera, otorgándose el título de Ingeniero Industrial, University of California at Berkeley, con un diploma de Business Administration, y Stanford University en la parte de Investment Science Course. Temas como tecnologías efectivas, ha participado como BPM, la actividad de organización de muchos
International Quality Authority y la firma Marcus Evans, entre otros, que ha presentado contenidos de diplomado y programas académicos en BP, en la Pontificia Universidad Javiera, Bogotá, Colombia, y la Universidad Sabana, Bogotá, y la Universidad Norte Barranquilla, Colombia. Actualmente se desempeña como asesor en la Superintendencia Financiera de Colombia y es presidente del capítulo de Colombia de la Association of Business Process Management Professionals. Dándole la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Continuamos con el señor Kay Lucia, el señor que actualmente es presidente y fundador de la ABPMP de Centroamérica y del Caribe. Es director y partner de desarrollo comercial e implementación en el NSI Panamá. Es vicepresidente en el Core Shop Solution en la parte de Project Management, también en Estados Unidos. Tiene experiencia docente en distintas universidades, tanto fuera como dentro de Panamá. Posee varios títulos y certificaciones en Economía y Derecho, MBA, Project Management, Marketing, doctorados en Ciencias Económicas y Administrativas de Negocio. Ha servido como consultor desde el año 2004 como parte del trabajo para la automatización y digitalización de procesos en más de 80 países, en más de 80 empresas en 18 países, como Estados Unidos, Panamá, Bolivia, México, República Dominicana, Guatemala, entre otros. Ha publicado libros y artículos relacionados con BPM, automatización, transformación, BPMS y PIM. Dándole la bienvenida al señor Kay. ¿Qué tal? Muchas gracias. Continuamos con el señor Harris. Actualmente él es líder del capítulo de ABPMP en República Dominicana, mentor PMO del PMI en República Dominicana, director de la consultora MOS LATAM y conferencista internacional en gestión de PMO y procesos. Asesor internacional con más de 18 años de experiencia en gestión de PMO, BPM y riesgos. Máster en Management de la Universidad de Ramon Llull, La Salle de España, y máster en IT Management de la Universidad de ESAN del Perú. Es especializado en proyectos de transformación, mejora operativa, implementación de centros de excelencia y PMI. Es especialista en los mercados de valores financieros e industrial de Latinoamérica, impulsando la integración de BPM, calidad, PMO, en búsqueda de la eficiencia operativa y de los procesos. Bien, ya para entrar un poquito en materia, nosotros nos regimos como asociación del CIBOC y las membresías que tenemos son las siguientes. Tenemos la parte profesional, corporativa, afiliado, académico, estudiante y suscriptor. Ya para mayor detalles pueden dirigirse a la página de la ABPMP que está aquí presente. La asociación se encuentra en más de 40 capítulos a nivel mundial y tiene presencia en todos los continentes. Existen más de 1.550 certificaciones en el tipo de CBPP y tiene más de 9.000 miembros en su estructura. Entonces, para entrar en materia, tenemos varios temas. El primero es el área de procesos en una empresa. Entonces, sabemos que todos los procesos, o en cualquier empresa, son la columna vertebral de las organizaciones y que por ende debemos prestarle mucha atención para lograr una mayor eficiencia en los mismos. Entonces, partiendo de esta premisa, tenemos varias preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son las funciones que debe de cumplir un área de procesos en una empresa? Entonces, en este momento le voy a ceder la palabra al señor Diego. ¿Cuáles son las áreas que debe de cumplir el proceso en una empresa? Correcto. ¿A quién se diste la palabra, Eleni? A Diego. Dale. ¿Me escucha?
Gracias, sí, te escuché entrecortado, no alcancé a escuchar el nombre, pero gracias ahí, Kai, por aclarar. Pues bueno, yo creo que desde mi perspectiva, ya en la práctica, yo he visto que el área de procesos tiene que tener un enfoque o tiene que brindarle a la organización un enfoque precisamente en una mentalidad de gestionarnos por procesos. Entonces, digamos que hay una primera distinción importante. Hoy por hoy, digamos, quizá ustedes han escuchado áreas de procesos en las empresas que reciben el nombre de áreas de excelencia operativa o quizá áreas de arquitectura empresarial. Probablemente podamos platicar algo también sobre los distintos nombres que reciben estas áreas, pero lo importante es que darle primero que todo a la organización, impulsar esa mentalidad orientada a un mindset de procesos o a un mindset por procesos o qué implica realmente gestionarnos por procesos. Entonces, te diría que en mi entendimiento de lo que un área de procesos hace, hay 4 pilares importantes. Uno tiene que ver con el posicionar este mindset y generar cultura, generar formación y conocimiento alrededor del tema de procesos. 2, es que el área de procesos eh, más allá de formar en metodologías, en herramientas, en mejores prácticas, es quien también ayuda a la organización a tener el mapa completo de los procesos desde una perspectiva end-to-end y desde la perspectiva del rol que cada uno de estos procesos cumple para la organización. Algunos quizás sean procesos core, otros serán procesos de soporte y otros serán procesos un poco más, digamos, transversales, que a lo mejor pues, pueden ser inclusive tercerizados en algunos casos de las empresas. Luego entonces viene un tercer rol que es brindar como servicios de consultoría interna, pudiéramos decir, actuar como un consultor interno de cara a la transformación de los procesos y la mejora continua. Y para mí un cuarto rol clave tiene que ver con la adopción de tecnología y habilitadores tecnológicos que pudieran de alguna manera apalancar la gestión por procesos. Entonces, ahí pues hoy en día existen muchas opciones, hay muchas plataformas, pero te diría que es importante que el equipo de procesos también esté evaluando la adquisición de esa tecnología a la luz de los procesos que vamos a impactar. Esa sería tal vez como para ir empezando a dar una perspectiva amplia y aquí pues abierto a que Enrique o Kai me complementen como consideren oportuno. Perfecto, sí. Vamos a cederle la palabra al señor Enrique. Sí, muchas gracias. Sí, mira, complementando la muy buena definición que Diego nos ha presentado, yo quiero complementarla con un tema que me parece que es clave y es el concepto de madurez BPM o madurez en gestión por procesos que tiene una organización. En términos muy generales y para explicarme un poco, podemos decir que hay 5 o 6 niveles. Digamos, un nivel inicial es un nivel incipiente en el cual la organización apenas tiene conciencia de sus procesos. Un siguiente nivel o escalón es en el cual la organización ya está documentando sus procesos. Un siguiente nivel es en el cual ya no solo los tiene documentados, sino que los puede medir y los puede mejorar. Y eventualmente un escalón adicional en el que la organización ya puede intentar proyectos de automatización tecnológica de los procesos con tecnología BPMS, por ejemplo. Entonces, el punto que quiero hacer, complementando, como mencioné, lo que nos comentó Diego, es que dependiendo de ese escalón en el cual nuestra organización se encuentre, se hace un énfasis diferente en el tipo de actividades que esa área de gestión por procesos puede tener. Me explico. Si estamos en el escalón inicial donde tenemos una conciencia como organización de nuestros procesos y queremos documentarlos, pues esas actividades que muy bien Diego nos comentó se van a enfocar un poco a documentación de procesos, que hay toda una serie de actividades orientadas a esto. ¿Qué sucede? Si nosotros ya tenemos documentados esos procesos y los tenemos, por ejemplo, los estamos midiendo, que es uno de los elementos fundamentales de gestión por procesos, ahí ya podemos empezar a pensar en proyectos de mejora de procesos, ¿vale? Entonces, ese enfoque del área de gestión por procesos eventualmente se va a orientar a temas de mejora de procesos. Ahora, si esa etapa como organización ya lo surtimos y tenemos un nivel de madurez BPM un poco más alto, y algo que vale la pena mencionar es que el nivel de madurez hace referencia a la organización, más no a los procesos en sí. Si nuestra organización ya está a un nivel un poco más avanzado, que ha realizado proyectos de mejora de procesos y ya está considerando la opción de automatización, ahí ya entraríamos a actividades en las cuales esa área de gestión por procesos se va a enfocar, por ejemplo, en selección de herramientas de automatización, en metodologías de automatización, en temas que están ya muy del lado un poco más tecnológico, pero que tienen que ser totalmente coherente y articulado
con todos los temas de mejora. Entonces, simplemente quería complementar, quiero decir, lo que muy bien nos comentó Diego en términos de esa definición de madurez, dónde se encuentra nuestra organización en esa escalera y dependiendo de en qué sitio se encuentra, el énfasis de las actividades de las áreas de gestión por procesos. Bueno, ahora continuamos con el señor Key a ver su opinión. Dale, dale. Veo de que estamos tomando el mapa y las flechas toman forma. Un poco complementando lo que ustedes dos mencionaron, pero ya desde el punto de vista más pragmático. De lo que he visto, muchas veces el tema de formación de este tipo de equipos arranca normalmente con algún proyecto, alguna iniciativa. Por supuesto, es muy bueno si una empresa tiene la madurez, tiene el presupuesto, tiene la visión, ir preparándose y pasa, pero no es el estándar, es más como la excepción de ir antes de encaminar cualquier tipo de automatización, mejora continua, armar su equipo de procesos, sino arranca con esta necesidad habiendo implementado o estando implementando algún tipo de proyecto o iniciativa de este índole. Y ahí, de lo que he visto, funcionaba bien. Es que el equipo de procesos, impactando positivamente a la iniciativa de implementar este mindset, como dice Diego, apoyar como un puente de comunicación. Uno de los desafíos principales que en este tipo, sobre todo los primeros pasos, que existen es que no necesariamente los integradores de una implementación, de una iniciativa, entienden primero de negocio hacia tecnología, qué es lo que se quiere, qué es lo que se tiene que hacer, y también viceversa, y también a los usuarios finales. Y allá yo pienso que uno de los valores, una de las funciones principales de un equipo que está apoyando la gestión de procesos o la gestión por procesos es el tema de comunicación. Es decir, jugar como traductor entre las áreas. Eso pienso que es como ese primer valor que hace la diferencia. Y no digo que sea bueno, pero es el inicio. Que el segundo punto pienso que es el apoyo de este tipo de equipos en la ejecución de estas iniciativas al inicio. Son complejos. Cuando, sobre todo lo que menciona Enrique, al inicio la empresa tiene un nivel de madurez principiante, ¿sí? Bajo, y no sabe por dónde arrancar. Que de pronto, de una u otra forma, gente ya capacitada, gente experimentada en este campo puede guiar, tomar la mano a la gente de la empresa y apoyar como la estructura de un proyecto, de una iniciativa, desde este tipo de tecnología, desde el tipo o el tamaño de presupuesto, priorizar los requerimientos y ayudar a encaminar como la iniciativa como tal. Apoyando en esas dos áreas, yo pienso que, sobre todo al inicio, un tipo de equipo que apoye la gestión por procesos puede agregar mucho valor. Perfecto. ¿Y usted, señor Harry, qué opina al respecto? Me dejaron poco que decir, ya han dicho mucho, pero voy a hacer más como un resumen ejecutivo. Voy a ir de lo ideal, ¿no? Voy a ir de lo que debería ser en algunas empresas que tienen un nivel de madurez bastante alto y luego voy a ir a los depende, ¿no? En mis ojos, el área de procesos, las funciones que hay que cubrir es darle la visibilidad a toda la empresa desde el top down, de quienes toman las decisiones hacia abajo, esa visibilidad de la arquitectura operativa que tiene la empresa, ¿no? Para que puedan ver, quiero implementar esto, quiero mejorar aquello, quiero introducir un nuevo producto, quiero introducir una nueva tecnología, sepan dónde les va a doler, ¿no? O al menos saben de qué tamaño es el dolor. Eso a nivel de visibilidad. Y por otro lado, otra de las funciones que un área de proceso debe cumplir es justamente tener al día, tener en caliente esa medición de lo que representa el nivel actual que tiene la empresa en su operación, en su nivel de flexibilidad para adaptarse al mercado, en su nivel de capacidad para poder seguir desarrollando la parte operativa que vienen desarrollando, alineada obviamente a la estrategia. Y ahí cuando hablo operativo, hablo del tema tecnológico, del tema no tecnológico y demás. Ahora, eso es lo ideal. En el depende, en el camino para llegar a lo ideal, hay
tomo la palabra y las opiniones dadas por Diego, por Enrique, por Kay. Hay que desarrollar cultura dentro de la empresa, una cultura de procesos. ¿Y a qué me refiero con cultura de procesos? La empresa tiene, al momento de manifestar sus necesidades, al momento de modificar el día a día, la operación que realiza, tiene que hacerlo considerando ya los procesos. Porque de nada sirve tener los procesos solamente guardados en un área. Eso lo debe conocer toda la empresa, ¿no? Y el desarrollo de la cultura es justamente manejar esos instrumentos que el área de procesos en general, esos niveles de comunicación, y luego para volver realidad ese desarrollo, lo último que mencionó, que un nivel de comunicación y de integración con todos los realizadores de esas iniciativas, ¿no? En algunas empresas son PMOs, en otras empresas son centros de excelencia, en otras empresas son áreas de proyectos, etcétera. Por eso hablo de los realizadores, ¿no? Entonces ahí, ese es un nivel de comunicación bastante interesante y delicado, porque se suele pasar las fronteras al inicio, y eso cuando se va perfeccionando la comunicación, esas fronteras ya cada vez son más visibles, y obviamente la armonía de esa comunicación y la eficiencia de esa ejecución, pues ya es mucho más digerible para todas las áreas y para la empresa principalmente, ¿no? Pero yo siempre digo, el desarrollo de un área y de una empresa es inevitable que no empiece por caos, tiene que haber caos. Y es parte de la función del área de procesos, pues justamente administrar ese caos. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Otra pregunta, ¿cuáles son los resultados que el área de procesos brinda a una empresa? Ya hablamos de las funciones, ahora vamos a hablar de los resultados. Señor Diego, ¿qué me puede decir? Pues mira, yo creo que lo que a todos les gusta escuchar es que hay algún retorno a la inversión, que hay algún tema de eficiencia generado, que hay algún tipo de plata que se traduce derivado de alguna transformación de un proceso, que redujiste FTEs o de alguna manera pues no necesariamente se desvinculan de la empresa, pero que ahora hay gente que está más enfocada en procesos más estratégicos porque tú liberaste procesos repetitivos, que los automatizaste o que de alguna manera lograste incorporar tecnología para simplificar la forma de trabajo y especializarnos en temas de estrategia o de toma de decisión. Eso es lo que típicamente vas a escuchar. Ahora, creo que es importantísimo, tal vez, dándole un poco de vuelta a tu pregunta, que el área de procesos defina realmente con los patrocinadores, con el equipo de liderazgo, qué enfoque le quieren dar, porque algo que yo he aprendido en la práctica es que un área de procesos no debería perseguir ser el nivel 5, por ejemplo, del que hablábamos hace un momento con Enrique, de los niveles de madurez, solo por serlo y por tenerlo en la empresa. El área de procesos se debiera de alinear a la meta que la organización está buscando. Entonces, si tu organización está buscando ser más eficiente para la adquisición de nuevas empresas, bueno, ¿cómo el área de procesos apalanca la incorporación de nuevos M&As? Si tu empresa se especializa en cómo queremos abaratar los costos, porque es parte de la estrategia, hacer de costos bajos y lograr eficientizar para generar mayor utilidad, cómo los procesos pueden ayudarte a generar esa utilidad adicional. Entonces, creo que si te pudiera responder, te diría que los objetivos son diversos, pero que más que un fin del área de procesos para llegar a ser lo mejor que el área de procesos pueda hacer, es un fin de cómo el área de procesos está al servicio de la organización del negocio y dependiendo de la industria, sirve para que la industria alcance sus objetivos estratégicos. Y esos pueden ser tan diversos como la estrategia de cada organización, pero te diría que yo lo vería más así. Y en algunos casos, genial si hay eficiencias que se traducen a plata. En algunos casos, quizá no es un tema de plata, es un tema de control. Y entonces, si el área de procesos ayuda a reforzar los controles, ayuda a blindar y a evitar que nos metan goles, diríamos, en Guatemala, o que nos causen pues algún tipo de problema a nivel de tu imagen, tu reputación y demás, pues el área de procesos está cumpliendo su propósito, ¿verdad? Entonces, como te digo, la tentación es altísima de querer decir, bueno, ¿cuánta plata me está generando el área de procesos? ¿O cuánto retorno voy a capturar? ¿O cuánta eficiencia? Pero hay casos en donde realmente no se traduce en eso. Y tampoco, algo que sí debería no ser un enfoque del área de procesos, es el tema de incorporación de tecnología. Por ejemplo, no debería ser una meta del área de procesos el que logramos adoptar tal software o tal herramienta, porque eso en sí no te va a dar ningún tipo de resultado a largo plazo, pero también evitar esa tentación de que se mida a un área de procesos por la capacidad de haber adquirido alguna herramienta, alguna plataforma de tecnología. Perfecto, excelente aporte. Señor Enrique, ¿qué me puede decir? Claro que sí, muchas gracias. Mira, igualmente complementando
lo que Diego nos comenta, yo quiero complementarlo desde dos perspectivas. Digamos, la primera, a muy alto nivel, digamos, la oferta de valor en términos muy generales de lo que es Business Process Management, BPM le apunta a lo que es generar agilidad en la organización y especialmente facilitar el logro, apalancar el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, por ello digo que estamos hablando a altísimo nivel en términos muy generales. Y el segundo punto que complementa un poco más lo que Diego menciona, como yo lo decía anteriormente, dependiendo del escalón en el cual nuestra organización se encuentre en términos de madurez de gestión por procesos o madurez BPM, esos resultados que se traducen en unos entregables, digamos ya hablando un poco en el lenguaje de proyectos, va a variar. Ejemplo, estamos en esa etapa incipiente donde queremos iniciar a documentar nuestros procesos. Esos resultados se van a enfocar a una documentación que se puede traducir en lo que son caracterizaciones de procesos, diagramas de flujo, diagramas BPMN iniciales, ese tipo de cosas. Ahora, si estamos en una etapa mucho más avanzada de automatización tecnológica, esos resultados y consecuentemente los entregables asociados a esos resultados pueden ser ya aplicaciones tecnológicas, digamos, todo un tema de gestión tecnológica alrededor de la implementación que se está haciendo en nuestra organización. Entonces, simplemente lo que quería complementar es que a muy alto nivel, pues obviamente es facilitar ese logro de objetivos estratégicos y generar un grado de agilidad en la organización, hablando, y como lo digo yo, a nivel muy alto, pero y en segundo lugar, teniendo en cuenta dónde nos encontremos en esos niveles de madurez, esos resultados y esos entregables asociados a esos resultados van a variar un poco de esa etapa en el camino que nos encontramos, en ese roadmap en el cual nos encontramos en términos del ciclo de vida de BPM en la organización. Yo creo que eso es lo que quería complementar, básicamente. Perfecto. ¿Y usted, señor Wicker? ¿Qué me puede decir? El punto principal que yo siento que pueda aprovechar y agregar de valor el tema de gestión por procesos y equipos que se dedican a eso es, hay que medirlo. Y sí, sigo más de que haya como un KPI, un indicador claro que se puede medir. Siguiendo un poco la lógica que ya se está estableciendo en grados de madurez, iniciando o principiando, yo diría de que es muy fácil midiendo a lo largo de un año, saber cuántos de los procesos principales de la misión crítica hayan sido mapeados, identificados y puestos en el radar. Stretch goal, como que de alcance puesta a producción en la versión número 1, porque al final es como quién está y Elaine, sabe de eso, ¿no? De que cuando estamos investigando y publicando y haciendo como los trabajos finales de universidad, siempre toma un rato hasta que realmente llegamos en vivo y defendemos nuestra investigación. Lo mismo con los procesos, es decir, podemos matarnos hablando, escribiendo mucho, haciendo mucha investigación, pero hasta que realmente no estemos en producción con el primer proceso, no hicimos mucho, ¿no? Y he visto muchas veces de que como esta iniciativa de buenas ideas de automatizaciones queda engavetado, queda como en la teoría. Y un buen indicador inicial es, obviamente, crear un inventario, mapear los procesos de misión crítica, pero también cuántos llevamos a producción. Segundo, en este segundo escalón, como KPI, para medir el valor agregado de este equipo, hicimos la medición en Panamá en su momento en la industria financiera. Eso obviamente puede variar, pero en la industria financiera hemos visto procesos simplificadamente hablando sanos. Es decir, procesos que son de misión crítica y que contribuyen de una u otra forma a un valor medible, se mejoran algunos 2 a 3 veces al año, como una medición que uno puede establecer. Y no toman ese número como que eso es mi medida que tengo que cumplir, pero establecer una medida y decir que, bueno, una vez de que el proceso esté en producción, hicimos el primer paso, ¿cómo podemos asegurar que realmente hacemos esta famosa mejora continua? Porque muchas veces también pensamos de que habiendo con la herramienta X y Z automatizado un proceso, lo tiramos a producción y allá se queda como una aplicación. Dañamos con eso la noción de BPM a nivel de su punto de vista de mejora continua, desde el punto de vista de metodología,
de siempre investigar qué podemos hacer mejor, cómo podemos medir el proceso y cómo podemos mejorar. Y yo pienso que para iniciar esos 2-3 puntos de medición, debe ser algo que debería acompañar la medición de qué tan bueno es este equipo de trabajo que apoya la gestión por procesos en la empresa. Sí. Perfecto. ¿Y usted, señor Harris? A ver, yo voy a dar una opinión muy mía y muy basada en mi experiencia en el sector financiero, mercado de valores e industrial. Quizás en otros sectores se maneja diferente, pero me voy a enfocar en mi experiencia, que es, hay resultados que el área de procesos debe ir ya desde que exista un área de procesos, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, y hablando ya de 2022, ¿cierto? Pues no va a haber un área de procesos que no entregue una documentación. Tiene que, o sea, ese es obligatorio, ¿no? Y ese es intrínseco. Ya no es valor agregado. Eso ya es definitivamente la razón de ser mínima que debe haber. Luego vienen, creo yo, los resultados básicos. Los resultados básicos, para mí, y en la experiencia con los clientes, es el cliente no te manifiesta esa hambre de reducir costos o de alinearlo a la estrategia, porque en algunas empresas la estrategia es un poco saludo a la bandera y en otras empresas es una cosa más seria. Pero muchas direcciones te dicen, oiga, queremos ahora sacar nuevos productos, queremos reducir costos o queremos reducir tiempos o cosas por el estilo. No se animan a dar esos encargos a las áreas de procesos, sino hasta que sienten que el área de procesos tiene un dominio de las capacidades operativas de la empresa. Es decir, que tiene capacidad de medición, que sabe lo que está sucediendo operativamente en la empresa, alineado a la estrategia, ¿no? Esos nervios que le duele a la empresa, el área de procesos los tiene controlados. Entonces, yo creo que ese nivel base, creo que es el primer entregable en el cual se deben enfocar las áreas de procesos, de entregarle capacidad de control y de visibilidad de que operativamente está sucediendo en la empresa a la alta dirección. Ya en el siguiente nivel de resultados que va a entregar el área de procesos ya es esos encargos estratégicos, ¿no? Como mencionó Diego, Enrique y Kay también, pueden ser encargos tecnológicos, que me digan, oiga, quiero volverme mucho más digital que la competencia, o no quiero reducir costos, quiero volverme digital, quiero ser un banco digital. O quiero ser un intermediario de valores, el más digital de todo el mercado. O otro te puede decir industrialmente, que comúnmente ocurre, quiero tener un mayor dominio de la calidad de mi producción. Quiero reducir mermas, quiero reducir costos, quiero saber qué está sucediendo en esta línea de producción. Ya son, desde mi punto de vista, encargos o resultados específicos y estratégicos que la empresa o la alta dirección le da al área de procesos. Pero yo partiría dividiéndolo en lo intrínseco, en lo básico y en lo estratégico, ¿no? Como resultados que deben de dar. Perfecto. Vamos a ver si hay preguntas para ustedes. Bueno, hasta el momento no hay preguntas de los participantes. Yo creo que se deben estar preguntando, pero no la están escribiendo de ¿por qué me veo tan oscuro? Pero los participantes hacer sus preguntas, aclarar dudas, para eso es el panel. Si tienen alguna duda, la pueden colocar en el chat sin ningún problema. Bien, para continuar con el segundo tema, tenemos qué sucede cuando se implementa una suite BPM. Ya para dar introducción al tema, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué las empresas o por qué la empresa debería de involucrarse en un proyecto de BPMS? ¿Por qué? Señor Diego. Mira, yo creo que el BPMS es sumamente valioso cuando tú ya tienes, a ver, parte mucho de la necesidad, ¿no? Entonces, no se trata de adquirirla por tenerla y decir que ya cuentas con uno. Se trata de decir, bueno, yo ya tengo un problema identificado y entonces resulta que hay procesos que no están en el alcance de mi ERP, que es lo que tradicionalmente las empresas pues arrancan estableciendo un ERP probablemente. Y hay necesidades diversas de todas las demás áreas o departamentos que a lo mejor no corren sobre el ERP, pero que necesitan un flujo de trabajo en donde se generen alertas, donde se generen la trazabilidad de las actividades, donde se genere el tracking de los tiempos.
donde empecemos a llevar ese gestor documental para repositorio de toda la información, donde se tenga el mapa de procesos. Entonces, las mismas necesidades de la organización de alguna manera van empujando y van diciendo, van forzando esta conversación de, bueno, necesitamos. Yo creo que no despierta un ejecutivo hoy en la mañana y dice, tengo ganas de adquirir un BPMS, sino que realmente es más una necesidad de, tengo ya estos 4, 5, 6 demandas internas en mis procesos, en donde necesito algo que me ayude a gestionarlo de una manera más completa que en Excel. Porque lo que yo he visto típicamente es que las empresas están acostumbradísimas a llevar en Excel y a lo mejor en algún SharePoint, algún poco de información, pero llega un punto en donde tú ya empiezas a crecer tanto que dices, ya no me es sostenible y quiero dar un poquito ese paso al siguiente nivel en donde yo ya tenga herramientas un poco más robustas, un poco más sofisticadas, para que ya no me vaya por la vía de usar Exceles y correos. Y tengo a gente persiguiendo a otras áreas por correo. Nos pasó en un ejemplo bien rápido que les puedo comentar. El equipo de calidad nos decía, miren, estoy llevando históricamente mi proceso, pero ya tengo tantas certificaciones o tengo tantos requerimientos de no conformidades que tengo que administrar que necesito una solución que me lo haga de una manera más ágil. Y tengo muchos recursos invirtiéndole muchas horas a estar persiguiendo las diferentes áreas para garantizar que cada uno hizo su parte. Entonces, ahí tú ya tienes un detonante, un problema que lo puedes perfectamente resolver con un BPMS y que de alguna manera pues te ayude otra vez para que cuando venga la auditoría externa, tú tengas toda la información a un clic de distancia, para que cuando tú quieras hacer un análisis de cargas y esfuerzos, tú tengas ahí la información de dónde están los cuellos de botella, para que cuando tú necesites a 6 meses, 12 meses más adelante en el tiempo, regresar y consultar qué fue lo que pasó o entender algún tema histórico, tengas ahí todo el soporte que te respalde. Entonces, creo que las necesidades te van detonando el camino. Pero yo algo que creo que es vital, y tal vez con esto cierro mi comentario, es entender si lo que necesitas es un BPMS, porque también me he topado con algunos casos de empresas en donde lo que necesitan quizá era más un modelador y ya con el modelador hubiera salido adelante y no tenías que tener una suite BPMS. O quizá lo que necesitabas pues era una solución más robusta específicamente para esa área del negocio, un CRM para el tema de ventas o a lo mejor una plataforma para gestión de los colaboradores que pues, sea más completa en la parte de recursos humanos. Entonces, yo la primera pregunta que también haría de regreso ¿es el BPMS la solución correcta para tu necesidad? O a lo mejor hay que voltear a ver alguna tecnología pues, que te resuelva, que no necesariamente siempre va a ser el BPMS. Entonces, esa sería tal vez mi observación y partiendo de la necesidad, del punto de dolor que tenga la empresa. Aquí hay una pregunta de Martín Galdón. ¿Cómo paso la estrategia, misión, visión, objetivos a un mapa de proceso simplificado y entendido por todos? Si me pueden responder cualquiera de ustedes. Sí, de pronto, iniciando nuevamente práctico, ¿no? Y hay seguramente diferentes puntos de inicio. Cuando en la experiencia implementamos diferentes tipos con herramientas, plataformas de PPMS y también otras herramientas, puede ser un punto de inicio. Es decir, si arrancamos con un mapa estratégico, uno podría arrancar así, pero más comúnmente estoy viendo de que tenemos enfrente un proyecto, una necesidad, alguna dolencia puntual, por la cual estamos implementando un proceso que es mejor, en teoría, que el proceso que tenemos en este momento. Es decir, este famoso as is versus el to be. Y en este delta, tratamos de traducir la visión, misión y valores de forma tangible. Lo que tratamos de hacer es, primero, y lo voy a decir de medio vulgar, ¿no? Llegar del campo de la paja al campo ya tangible, medible, para que realmente no sea un tema que la visión muchas veces dice cosas como queremos ser los mejores y queremos brindar la mejor calidad de servicio o calidad de producto. Y uno de los ejercicios que hacemos antes de correr a echar código y implementar algo, traducir para el proceso. Ejemplo, como Diego dice, un proceso puntual, por ejemplo, el de compras o un proceso de ventas. ¿Qué significa esto para este proceso? Entonces, pueden salir cosas como, bueno, si queremos ser mejores en la calidad, pues trabajemos en el tiempo de respuesta, por ejemplo. Que ahora, ¿qué dice el mercado? ¿Qué significa para el cliente ser mejor? No para mí, sino para el cliente. Y trato de traducir y mapear esto en temas que el proceso
Y bien, como Diego también menciona en el otro punto, el BPM no es llamativo para todo, pero el proceso, ¿qué puede hacer al respecto? Pues de pronto puede dar su granito, su valor agregado al tiempo de respuesta. De pronto, la cantidad de reprocesos. Si estamos diciendo que en vez de retrabajar over and over again errores manuales, ya un proceso puede ayudar con eso y lo podemos medir. Esas son de pronto cosas como en la vida práctica hacemos esta traducción de esto a los procesos. ¿Cómo, un poquito cortito, cómo lo he hecho yo? Que es muy parecido, lo comentó, porque asumiendo, ¿no? A quien preguntó de que el plan estratégico o la estrategia está bien hecho, ¿no? O sea, que tiene una estructura, digamos, tiene la estrategia, tiene los objetivos estratégicos, los pilares, tiene objetivos específicos. Entonces, esos objetivos estratégicos los tienes por un lado izquierdo, vamos a imaginarnos. El lado derecho, vos dijiste tu mapa de procesos, tenés tu proceso core, tu proceso de soporte y demás. Entonces ahí te toca coger tus procesos core y decir, ok, este objetivo estratégico, ¿cómo se relaciona con 1, con 5, con 3 o con 2 procesos core que tiene la empresa? De esa manera, tú ves, si yo muevo el proceso 1, de compras o el de producción o el de ventas, ¿qué tanto me golpea positivo o negativamente este objetivo estratégico? Entonces, haciendo ese ejercicio de relacionamiento entre los objetivos estratégicos y o específicos con los procesos, con el mapa que tú ya tienes, y poniéndole una calificación al impacto que tiene cada proceso al objetivo específico, es que tú vas a poder hacer una priorización de los procesos y ahí te va a servir eso para dos cosas. Uno, para dedicar esfuerzos a mejorar determinado proceso, ¿no? Porque te va a ser más rentable el mejorar un proceso que impacta altamente a un objetivo estratégico o a varios. Y segundo, insisto, si es que tienes un área de proyectos o de centro de excelencia, la priorización en el portafolio de iniciativas que vas a implementar, pues te vas a soportar y te vas a ayudar con, oiga, este proyecto le pega a tal proceso y este proceso le pega a tal objetivo estratégico. Entonces, de esa manera vas a poder relacionar como una malla, digamos así, tu mapa de procesos con tu estrategia. Aquí hay dos preguntas del señor José Rivera. Primero, ¿deberíamos considerar al BPMS como una herramienta complementaria? Cualquiera que me pueda responder el señor. Sí, yo de pronto quisiera tomar la palabra en ese sentido y precisamente tiene mucho que ver con la respuesta a la pregunta original que nos respondió Diego, en el sentido de que en qué medida debemos, subrayado, digamos, tener una herramienta BPMS. Yo pienso que eso es algo relativo, es decir, hay que entender muy bien el caso de negocios de nuestra organización, ¿vale? Es decir, antes de llegar a una conclusión en la que digamos, mira, sí, necesariamente tenemos que automatizar con una herramienta BPMS tal tema, se ha debido hacer un ejercicio muy en línea de lo que mencionaba, por ejemplo, Harry hace un momento, en el cual se entiende esa coherencia entre estrategia y operación. Cuando entendemos esa coherencia entre qué procesos apalancan nuestros procesos misionales más importantes, por ejemplo, a través de la malla que mencionaba Harry, entonces uno ya encuentra muy en blanco y negro, en forma concreta, qué procesos al mejorarlos y automatizarlos eventualmente van a tener un efecto positivo en la estrategia, de una forma muy medible, ¿vale? Entonces, el entendimiento de ese caso de negocios nos va a dar un indicio de una respuesta en qué medida esa herramienta BPMS que nos va a apalancar el desempeño de un proceso estratégico que va a apalancar a su vez los resultados, valga la redundancia, estratégicos de la organización, se justifica. Entonces, ¿por qué lo digo? Digamos, cuando uno conversa de temas de transformación digital, uno ve perfiles de organizaciones y hay un perfil muy característico que a veces los llaman los fashionistas. ¿En qué sentido? Que sale una tecnología nueva y la compran, la implementan, etcétera, antes de entenderla. Estoy exagerando un poco. Entonces, uno no debe caer en esa tendencia, sino uno tiene que entender muy bien cuál es su necesidad estratégica como organización y, en segundo lugar, cómo la puedo resolver en nuestro caso a través, por ejemplo, de una automatización tecnológica con una herramienta BPMS sobre un proyecto, sobre un proceso misional que impacte los resultados estratégicos de la organización. Entonces, fíjense que para resumir mi respuesta, yo pienso que tiene que haber una articulación desde un entendimiento de mis necesidades como organización, un entendimiento de la tecnología que voy a tomar, un entendimiento de mis procesos y de cómo se articulan esos elementos
de tal forma que se pueda decir, ¿sabe qué? Si automaticemos estos procesos y eso, haciendo un business case, nos debería generar, por ejemplo, un retorno a la inversión mayor o un acercamiento a esos logros, a esos objetivos estratégicos. Es eso básicamente lo que quería comentar. Tener una visión interna y externa de mi situación antes de implementar un... De acuerdo, una visión de negocio, una visión de operación, una visión tecnológica, y que todas esas visiones estén articuladas, que no estén sueltas, porque a la hora que tú uno de esos eslabones no lo tengas en tu cadena de raciocinio, puedes tomar una decisión que no sea la mejor, básicamente. No, y desde el punto de vista de que el proceso debe de verse de manera holística, o sea, se debe de ver. Otra preguntita de José Rivera. ¿Sería del todo una idea descabellada tratar de desarrollar un CRM usando una herramienta BPMS, considerando sus bondades, incluyendo IoT, así como RPA? Yo quiero Sí. responder con una pregunta, o con una analogía. ¿Es posible correr una maratón con zapatos? Sí, nada te lo impide, sí es posible, pero te van a destruir las rodillas, ¿no? Entonces, yo dejo ahí mi comentario. No, el tema aquí de pronto un punto que quiero rescatar, obviamente hay de todo, ¿no? O Y sea, ajá, dale, Harry, dale. No te quise interrumpir. ¿Ibas a decir algo? Bueno, no, solo quería cerrar con que hoy la tecnología está tan avanzada que cada cosa tiene su especialización, ¿no? Entonces, por eso puse la analogía. Forzar una cosa para que haga la función de otra tecnología, todo es posible, pero ¿a qué costo? Y hay que pensar un poco y eso ya tiene más que nada que ver con el roadmap estratégico de la arquitectura de diferentes tecnologías, porque existen buenas iniciativas muy innovadoras que permiten hacer algo así. Es decir, realmente, José, no es una idea fuera de lo que se puede hacer. Y tampoco quiere decir que sea algo que no se debería hacer. Simplemente hay que pensar muy bien qué significa, qué se requiere y qué traducción a nivel de la secuencia de implementación, herramientas y estrategia eso lleva consigo. Porque también existen esas equivocaciones a nivel cooperativo, donde de pronto pensamos que vamos a hacer algo con mucha innovación, pero después no tenemos las herramientas, ni la capacidad tecnológica, ni la capacidad presupuestaria para llevarlo a cabo como quisiéramos, como lo soñamos. Pero ahí pensemos un poco también en las tendencias headless, que van en esa dirección, donde yo tengo headless PPMS, que al final viven en el fondo. Requiere mucha madurez, lo que dijo Enrique hace un par de minutos, requiere mucha preparación, pero se puede hacer y hay buenos ejemplos en los cuales realmente el PPM o la solución de PPMS vive en el trasfondo y en el frontend tenemos otras tecnologías como un RPA, como un IoT, todo eso se puede hacer, pero requiere ya como un equipo también de tecnología, de usuarios muy, muy maduro, porque es como un sándwich, como un stack de tecnologías que tiene que funcionar muy bien en conjunto para llegar a este punto, pero sí se puede. Perfecto. Entonces, continuando con el señor Enrique y la pregunta del por qué la empresa debería involucrarse en un proyecto de PPMS, ¿qué me puedes responder al respecto? Correcto, sí, claro que sí. Mira, pues complementando, digamos, redondeando los diferentes temas es, en primer lugar, entender mi necesidad como organización desde una perspectiva estratégica, en primer lugar. Segundo paso, entender muy bien mi operación y cómo esa tecnología BPMS efectivamente va a apalancar el logro de mis objetivos estratégicos. Y eso es, yo diría, la palabra puede ser sano hacerlo. ¿Por qué razón? Yo el ejemplo que mencionaba hace un momento de organizaciones que eventualmente se lanzan sin pensarlo mucho en diferentes tecnologías, representa un riesgo muy alto en el sentido de que, como ustedes saben, los proyectos tecnológicos son costosos, de alto impacto, de ruta crítica muy sensible, son muy complejos desde todas las variables posibles. Entonces, si nosotros como organización decimos entremos en BPMS, es porque tenemos claro el tema. Es decir, no debemos tener claro cómo eso va a apalancar
nuestra operación, que a su vez al apalancar esa operación va a apalancar nuestra estrategia, ¿no? Entonces yo diría que per se, yo no diría que debamos per se tener BPMS. Yo diría que aplica positivamente para la gran mayoría de casos, pero eventualmente puede haber un porcentaje de casos en que tú digas, mira, este problema estratégico no necesariamente con BPMS lo resuelvo. Puedo utilizar metodologías de mejora como Lean Six Sigma, por ejemplo, y no necesariamente a través de esto. Lo que pasa es que definitivamente el BPMS tiene una aplicabilidad muy amplia y es uno de los valores agregados interesantes. Pero digamos, para resumir la respuesta, yo creo que es tener esa consideración estratégica y ser muy claros, entender nuestra necesidad como organización, entender la tecnología y ver cómo va a apalancar la implementación de esa tecnología y el logro de esos objetivos estratégicos. Si ese raciocinio se ha hecho, digamos, con cierto nivel de confiabilidad, por decirlo de alguna forma, listo, de una. Y ahí ya entra uno en la etapa de decir, bueno, automaticemos, como decía Harry, por ejemplo, tales procesos después de haberlos priorizados con alguna herramienta de priorización de procesos para entrar ese pipeline, esa secuencia de automatización, ya entrando en ese mundo. Es lo que yo podría decir. Perfecto. Vamos a continuar con el señor Kate Winkler. Ajá. Sí, el tema, coincido con Enrique que el tema no es un must-have, que todo el mundo tiene que aplicar PPMS para todo. Y también hay que verlo un poco más granular, en el sentido que hoy día, yo creo que Diego o Harry lo mencionó, que existen muchas soluciones. Y he visto que muchas empresas ni siquiera terminan con un PPMS, sino terminan con 2, 3 o con híbridos. Un poco de la ventaja hoy día es que facetas o de diferentes aspectos de la automatización y gestión por procesos ya existen en herramientas que no son pure BPM players. De pronto encuentro artefactos de gestión de workflow en un CRM, de pronto en un core bancario. De pronto yo tengo un pequeño player que hace cosas muy rudimentarias en BPM. De pronto tengo un monstruo que hace mucho, que tiene inteligencia artificial. Y así, y pienso más que nada, lo que la empresa hoy día debería hacer es estar consciente que existen muchas opciones, muchas cosas que ya están de una otra forma prehechas, para hacer como, ya tenemos el lujo de hacer cherry picking, ya podemos decir, entendiendo un poco mi necesidad y mi rol para ser competitivo en el mercado, por dónde escojo y cómo armo ese rompecabezas. Más que decir, tomo BPM o no. El driver, uno de los drivers principales que he visto y que todos sufrimos, obviamente, es la crisis de COVID, por ejemplo, que ha hecho que, sobre todo en nuestras regiones, muchas empresas resistentes a la digitalización tenían que digitalizarse, arrancando como lo que hacemos hoy día. Estamos todos de nuestras casas aquí remotamente conectados y uno de los fundamentos que permiten hacer esto mejor, y no es un requerimiento, igual como Enrique dice, se puede hacer también suelto, pero algo que apoya este tipo de equipos remotos y dispersos es PPM. Y ayuda en orquestar los equipos, que cada uno haga lo que tenga que hacer en el tiempo que deba hacerlo, ayuda, ¿sí? Eso de pronto el ángulo que yo tuviese. Vamos a cederle la palabra al señor Harry. Bueno, ¿por qué meterme en un proyecto BPMS? ¿Qué ha venido pasando en el tiempo? Que ya pasaba antes, pero ahora pasa mucho más por la disponibilidad de las tecnologías. Ahora es más común que antes que las empresas, no importa el tamaño de la empresa, tenga mucho software diferente y software especializado, ¿no? Ahora tienen CRMs, tienen BIs, tienen RPs o cores, ¿no? Tienen, aparte del CRM, un sistema especializado comercial o tienen un sistema especial, etc. Ahora, antes era exclusividad de los bancos, ¿no? Que tenían muchos sistemas. Ahora, no importa el tamaño de la empresa, se ve muchísimo eso. Por el nivel de acceso más fácil que se tiene. Entonces, una de las grandes bondades del BPMS es la orquestación, no de los sistemas, sino de la información. Entender la información integral, la información que quiero medir, la información que quiero controlar, la información que quiero mejorar o que quiero explotar, en todo caso.
Si se tiene por tramos o si se tienen aislados o si hay puentes muy rudimentarios, ¿no? También ahí depende de la necesidad. Sí, efectivamente, un BPMS te puede solucionar el tema, ¿no? Si quieres automatizar, bueno, puedes automatizar de mil maneras, no solamente BPMS. Hay muchas respuestas para esto, ¿no? Depende de la coyuntura realmente en la que esté cada persona, pero mi opinión es que yo me metería a esto cuando quiero integrar información, cuando tengo muchas fuentes generadoras de información y quiero integrar información con un propósito, obviamente, ¿no? Y el propósito creo que ya lo hablamos en la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué quiero conseguir con área de procesos? Perfecto. ¿Y qué necesita una organización para implementar un BPMS? ¿Qué necesita, señor Diego? Mira, yo creo que primero estar claro de qué necesitas, si es un BPMS o es un BPMA, o si necesita algún tema de capacidades más predictivas, analíticas, o necesita más un tema de minería de procesos, si no necesita acotar su necesidad realmente, creo que ese es el primero. Segundo, presupuesto, porque definitivamente hay plata de por medio y tienes que tener ahí la inversión. Hacer bien su caso de negocio, entender realmente y tener mucho cuidado a la hora de negociar. ¿A qué te estás metiendo? ¿Qué tipo de contrato te vas a amarrar? Yo recomiendo que no sea una decisión unilateral, que se sienten con el área de compras o el experto en compras del área o abastecimiento, con el experto de tecnología, arquitectura, ciberseguridad, etcétera. Si es una sola persona, pues que vea esas diferentes aristas, que se siente con el de procesos y últimamente pues con el área que van a impactar más si es que el BPMS lo quieren arrancar para una gestión de un centro de servicios o lo quieren arrancar para procesos financieros, de la contabilidad, o lo quieren arrancar para temas de servicio al cliente, dependiendo cuál sea la índole, armar un equipo multidisciplinario para que le veamos los diferentes ángulos y evaluemos entonces la licitación desde esa perspectiva. Salir a licitar, salir a ver opciones, no irse con el primero que les tocó la puerta, sino definitivamente voltear a ver qué más hay en el mercado. Hoy hay muchas plataformas, algunas muy accesibles. Es más, hasta el mismo Microsoft ya te ofrece con Power Automate, con Power Apps, algunas soluciones de flujos, como decía Kai, que también pudieras de repente voltear a ver lo que ya tienes en casa antes de salir a ver qué tienes afuera. Definitivamente yo te diría algo que me llamó mucho la atención esta semana, que lo vi en algún post de LinkedIn, y era una gráfica, era un dibujo animado en donde estaba la primera montaña, la primera cumbre, y era el Go Live de cualquier tecnología. Y luego venía y estaba la persona celebrando, ¿no? Que ya llegaba a la meta, ya había llegado a la cumbre. Y luego venía una pequeña curva y se empezaba a poner mucho más pronunciada la subida y venía una segunda montaña muchísimo más grande, muchísimo más difícil, y esa se llamaba adopción. Entonces, yo creo que aquí también eso sería como para cerrar qué tiene que tener, qué hay que considerar a la hora de implementar un BPMS. No solo es el Go Live. El Go Live, como con cualquier tecnología, es apenas el primer paso, es el equivalente a la boda, pero el matrimonio, que es con lo que te va a tocar vivir el resto de tu vida, tiene otro tratamiento, tiene otro tipo de complejidades y no se resuelve el día de la boda. Un matrimonio no se construye en una boda. Entonces, un poco ahí, al final es lo mismo con la tecnología. Si vas a meter el BPMS, pues, bueno, ¿quién le va a dar soporte? ¿Vas a tener un equipo interno? ¿Lo vas a tener en la nube? ¿Vas a tener algo en premise? Esas consideraciones a largo plazo de cuál va a ser el costo total de adquirir este software y si vas a tener el equipo interno o no, y quién le va a dar como sostenibilidad para que el equipo pues siga siendo relevante para la organización. Esas serían tal vez algunas de las consideraciones básicas con las que yo partiría la conversación de quiero adquirir un BPMS y tipo checklist cubre estos aspectos. Perfecto. ¿Y usted, señora Enrique, qué opina? Sí, totalmente de acuerdo con lo que Diego nos comenta y complementando un poco esa idea, yo diría que, digamos, mirando un poco adentro de la organización, a su vez, digamos, de cumplir, digamos, esas condiciones que menciona muy bien Diego, de haber un grado cultural de aceptación de la tecnología, de haber unas capacidades digitales mínimas para que ese BPMS, ese BPMS se pueda, digamos, implementar. Debe haber unas capacidades de gobierno importantes que hoy en día se manejan mucho a través de los Centers of Excellence, de los centros de excelencia BPM, porque, digamos, no es solo la herramienta per se, sino que hay todo un mundo de necesidades, de capacidades que se requieren para que todo lo que está alrededor de la herramienta funcione, que son temas culturales, temas de metodología, temas estratégicos, temas de capacidades digitales,
que nosotros en la organización debemos contemplar para ver que cuando se implemente esta herramienta BPMS va a tener un ecosistema, por ponerle un nombre, que va a armonizar en la organización con su desempeño, ¿no? Entonces, y fíjate que, por ejemplo, temas de cultura, o sea, no es algo, digamos, simple, temas culturales en manejo tecnológico de la organización puede ser más, que propenda más al uso de ciertas tecnologías que otras, que las personas en la organización puedan adoptar, como decía Diego, muy bien la herramienta. Entonces, cuando uno maneja esos aspectos intrínsecos a la herramienta, digamos al tema tecnológico per se, pero miras esos otros elementos, yo pienso que, y si se chequean esas cajitas y dice, ok, uno puede decir, hombre, ya no solamente tecnológicamente va a encajar, sino dentro de nuestra organización. Entonces yo pienso que esos elementos también son importantes a la hora, digamos, de implementar una herramienta BPMS. Estoy muy de acuerdo con usted, sobre todo en la parte de la cultura. Exacto. Si no tratamos esa parte, es muy difícil cualquier proyecto que sea seguir adelante y que la información fluya. Claro, y es que fíjate que hay un tema de change management, de manejo del cambio, que es muy fuerte, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que muchos lo están viendo, yo lo estoy viendo actualmente en los proyectos que manejo, que no es simple, no es, y cada organización, como cada persona es diferente, y entonces que el match a la personalidad de la organización con la tecnología que estás teniendo no necesariamente puede ser tan simple, tan fluido, ¿no? Entonces, y son temas complejos. Pero sí, todos esos elementos yo creo que son importantes. Pues muchísimas gracias. Señor, ¿qué opina? ¿Qué opina de esta parte? Bueno, hay un montón de cosas que se requieren, ¿no? Lo más importante, pensaría yo, y voy a darle un enfoque de metodología. Lo más esencial, arrancando igual para quienes de pronto escuchan y quieren iniciar, es el buy-in de la alta gerencia. Suena como algo muy ya aburrido y todo el mundo piensa de que sí, eso está claro y aplica para cualquier proyecto, pero sigue aplicando y sigue siendo verdadero. Y en iniciativas donde, siempre lo digo así cuando implementamos este tipo de iniciativas a los usuarios. Si tenemos un proyecto donde no nos peleamos, ha sido un mal proyecto. Porque realmente lo que quiero decir con esto, que estamos tratando de hacer algo diferente y duele, ¿sí? Recuerden de que yo hablé de as is to be. Si el to be realmente no es sustancialmente diferente o mejor del as is, probablemente no alcanzamos este buy-in, esta mejora continua que justifica el segundo, tercer proyecto, ¿sí? La adopción después, porque ahí van a salir las cosas y de pronto las críticas de que invertimos cientos de miles de dólares, nos demoramos meses de trabajo y al final hacemos lo mismo que hicimos en papel, ya contra una pantalla. Y para hacer algo diferente y mejor, necesitamos el buy-in desde arriba, que realmente, sobre todo al inicio, desde la más altísima gerencia, podemos apoyarnos para hacer los proyectos estratégicos, los procesos estratégicos de forma diferente. Eso es uno. El segundo punto es el tema de metodología y es un poco más de pronto de sentido común, pero aplica. Ustedes escucharon seguramente de metodologías de la gestión de proyectos, donde decidimos, vamos con una metodología ágil o vamos con algo más de waterfall, de un proyecto de cascada. ¿Qué pasa? En muchas empresas tenemos ganas de hacer todo ágil y Scrum y sprints, pero tenemos presupuesto para un mes. Y así tenemos que estar o muy claros de qué exactamente queremos hacer para tener suficientemente dinero y no quedarnos sin aliento en la mitad del camino, o tener ya como el funding, el presupuesto suficiente para hacer más y aplicar una metodología que nos permite descubrir en equipo, en conjunto, a lo largo, encontrarnos, encontrar el proceso, encontrar las mejoras. Dependiendo de esa estrategia, tengo que prepararme. Si tengo, y hay que ser muy sincero con uno, consigo mismo, que si tengo solamente plata para hacer un pequeño proyecto, pues preparémonos bien, identificamos muy bien, justamente con el arista que hablamos de mapa estratégico, con qué pasito arrancamos
definamos realmente hasta dónde queremos llegar y contra esto escogemos o evaluamos diferentes herramientas de diferentes sabores, servicios que acompañan nuestra iniciativa. Y con esto creamos como una iniciativa. Pienso que estos dos elementos ayudan. No son todos, pero son esenciales. De acuerdo, y aprovecho para complementar un poco lo que Kai nos está mencionando. Digamos, cuando se está seleccionando esa herramienta, yo en ocasiones hago una analogía con cuando uno está iniciando, cuando uno está comenzando a aprender a montar en bicicleta. Es decir, cuando tú estás iniciando, no te regalan, por decir algo, tus papás una bicicleta de ruta que pesa 3 gramos hecha de magnesio con titanio y te llevan al velódromo. Eso no lo haces. Ellos te dan una bicicleta con 2 rueditas al lado y empiezas a ver cómo se maneja y ok. Luego pasas a una mountain bike y ya después dices, bueno, ahora sí vamos al velódromo. ¿Qué sucede? No es extraño que uno vea organizaciones que quieren la bicicleta más sofisticada del mundo en el velódromo de entrada. En mi opinión, ese es un riesgo. ¿Por qué? Porque la organización normalmente debe aprender este tipo de, digamos, estas implementaciones y a usar de esta tecnología. Entonces, complementando lo que muy bien Kai menciona, en mi opinión, digamos, es importante tener claridad de qué bicicleta vamos a escoger, ¿no? No necesariamente la más sofisticada, la más avanzada es la mejor para nuestro caso particular. Entonces, esa selección es importante. Quería complementar solamente eso. Continuamos con el señor Harry, a ver qué nos indica. Yo tengo la suerte de estar de último porque puedo decir que estoy de acuerdo con todos. Debo decir un par de cosas nada más, pero sí, estoy de acuerdo con todos, pero yo lo llevaría un poco más a la coloquial, ¿no? A lo que están viviendo muchas personas que están aquí invitadas. ¿Qué se necesita? Ser muy amigo del director de tecnología. Se necesita ser un business lover porque vas a impactar otras áreas definitivamente. Y esas dos cosas te van a permitir cruzar la primera lomita del dibujo de Diego, ¿no? La pequeñita, porque te van a abrir la puerta y te van a decir, ven, mete lo que tú quieres meter y todo lo demás. Cuando quieres cruzar la loma más grande es donde entra a jugar ya el tema de cultura, el tema de tener un buen sponsor, el tema de que la empresa sepa, la empresa, ¿no? Y cuando hablo de empresa, vamos a ser sinceros, hablamos de los personajes principales, ¿no? Uno quisiera ser romántico y decir, la empresa somos todos, y no, pero es top-down esa toma de decisión. Entonces, que la empresa tenga claro que no es una herramienta, simplemente, que no es un software para automatizar procesos o mejorar, no, es la herramienta de gestión de procesos del área de procesos. O sea, y esa es parte de la cultura que se tiene que cuidar a la hora de hacer el business lover, ¿no? A la hora de vender este proyecto a la empresa, sumado pues a todas las consideraciones que Diego y Enrique han dado. Entonces, si no se tiene ese relacionamiento inicial con las áreas que van a ser tus socias como tecnología, porque vas a depender de tecnología definitivamente, y con las áreas que van a recibir tu mejora o tu gestión, entonces, así hayas elegido el mejor software, así tengas todo el dinero del mundo, así hayas hecho el super plan, el super gobierno de BP, no va a funcionar. No va a funcionar. Ya, de acuerdo. Un pequeño comentario, disculpa, que para cerrar la idea que muy bien Harry menciona hace un segundo y lo que yo estaba mencionando, yo hacía referencia de pronto no exclusivamente a la herramienta per se, digamos que seleccionar la herramienta para mi caso es un tema, sino también seleccionar los procesos de mi roadmap interno en la organización. Digamos, el ejemplo de la bicicleta yo lo uso mucho más para el proceso que para la herramienta, en el sentido de que de pronto como organización puede no ser lo mejor. Es decir, voy a automatizar mis procesos misionales más complejos y a empezar por ahí, en un proceso de aprendizaje muy delicado, ¿sí? Eventualmente puede ser, mira, tomemos un proceso, pero un proceso que digamos, su complejidad puede ser intermedia, su impacto en el negocio no tan alta y tecnológicamente tener una alta afinidad, digamos, con la implementación en el sentido que no requiera muchas integraciones a través de web services. Por ejemplo, este es un ejemplo, pero digamos, simplemente para no extenderme, lo que digo es que esa idea aplica, digamos, para la herramienta como tal, que debe haber un proceso de selección informado,
pero especialmente para los procesos que queremos intervenir, ¿no? Y porque ese roadmap es, y sobre todo teniendo en cuenta lo que es el aprendizaje nuestro como organización, de esa implementación de esa tecnología y aprender a usarla. Era eso nomás, disculpa el comentario adicional. Perfecto. Entonces vamos a hacer las últimas preguntitas ya para finalizar. Y sobre todo con lo que es la innovación, transformación y mejora de procesos. Para ustedes, ¿qué es la transformación? ¿Qué es la innovación? ¿Qué es la mejora de procesos? ¿Y cómo esas tres se pueden articular y entrelazar? Si me pueden contestar cualquiera de los tres. Listo. Si quieres, yo inicio brevemente. Como he hablado mucho, voy a ser más breve en este momento. Con el tema de mejora, básicamente lo que se quiere es transformar, modificar o cambiar nuestros procesos de negocio para tener un resultado positivo en términos de su desempeño como tal, o para, digamos, modificarlos en términos de nuestro modelo de negocio como organización. Para lograr eso, digamos, existen metodologías o contextos metodológicos. Digamos, hay uno, pues, que seguramente la gran mayoría de quienes nos escuchan lo conocen, que es el contexto Lean, que el contexto Lean se enfoca en lo que ese contexto denomina la eliminación de desperdicio, que puede ser, por ejemplo, eliminación de tiempos de espera que no generan valor agregado, excesos de sobreprocesamiento, que son actividades del proceso que no son necesarias, sobreproducción o, por ejemplo, producir más de lo que necesitamos o defectos. Entonces, cuando uno implementa una iniciativa de mejora basada en un contexto Lean, uno trata de minimizar esos elementos que acaba de mencionar. Está, por ejemplo, el contexto Six Sigma, que es un contexto que se soporta en forma muy robusta en métodos estadísticos y matemáticos. Y básicamente el objetivo de este contexto, como seguramente ustedes saben, es minimizar lo que se llama la variabilidad en el resultado de las variables de salida del proceso, por ejemplo, y aproximarlo lo más posible al logro de sus objetivos específicos y particulares en términos cuantitativos. Entonces ahí están herramientas tales como pueden ser las gráficas de control estadístico para saber si un proceso es estable, ver los outliers, ver qué eventos de causa especial o causa común pueden haber, que pueden ser información importante a la hora de la mejora, o análisis de capacidad a través de los cuales podemos saber si un proceso cumple sí o no sus especificaciones o acuerdos de nivel de servicio, y hay otras herramientas. Y de la articulación entre Lean y Lean Six Sigma, pues surge una metodología, digamos, muy completa, que utiliza los pasos de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, el famoso DMAIC. Y está el Total Quality Management, que viene muy de la gerencia total de la calidad, que viene muy de la época de hace 40 años, Japón, Deming, todo esto, y todo eso se unifica. Pero digamos, a muy alto nivel, yo me atrevo a decir que todas las metodologías tienen tres grandes etapas. Una, que es lo que yo denomino coloquialmente tomar la foto de la realidad actual, que eso deriva en un as-is, ¿vale? En un modelo as-is. Posteriormente viene un análisis, ¿sí?, de ese modelo as-is, y se genera un modelo que queremos que es el modelo to be, y se hace todo un gap análisis, un análisis de brecha entre esas dos situaciones para saber esa implementación de esa mejora, qué pasos debe constituir, y eventualmente eso se va a articular con un proyecto de automatización tecnológica. De hecho, nos sobra recordar que siempre que queremos abordar un proyecto de automatización tecnológica sobre un conjunto o unos procesos, es importante que previamente hayamos realizado, así sea una iteración de mejora. ¿Por qué razón? Porque eventualmente vamos a automatizar un defecto, hablando en lenguaje Lean, y por decir algo, si antes en un proceso se generaban 10 defectos a la semana, ahora vamos a generar 50. Eso lo digo coloquialmente. Entonces, eso es lo que yo diría que es mejora de procesos, que básicamente es acercarnos a un modelo de negocio, mejorar desempeño de ciertos KPIs, ciertos indicadores a través de estas metodologías. Términos muy generales, para hacerlo breve. Para finalizar, vamos a pasarle la palabra al señor Harry para que nos dé su opinión al respecto. Yo estaba esperando que hablen todos para decir estoy de acuerdo. Yo creo que para conceptualizar el término de transformación, Diego vive, respira y come eso todos los días. Pero voy a hablar de cómo integrarlo, ¿no? Para que Diego explique lo que es transformación y que igual, nada en la piscina de la innovación todos los días. Entonces, creo que él es mayor autoridad que yo para decirlo. Pero, ¿cómo lo integro? Tú vas a innovar algo que no existe, ¿cierto?
no vas a innovar algo que no existe. Y vas a transformar algo que no existe. O que existe, no vas a transformar algo que no existe. Y hay transformaciones estratégicas y operativas. Como quiera, si vas a innovar o si vas a transformar, vas a afectar o un nuevo proceso que vas a crear o un proceso que ya está funcionando. ¿Cómo se integra eso? Pues ahí está, y no porque representemos nosotros al BPMP, sino que es cierto, la gestión de procesos centraliza todas esas estrategias de la organización, sea que tu innovación sea muy agresiva o poco agresiva, o sea que tu transformación sea parcial o total, operativa o estratégica, vas a golpear procesos. Y golpear procesos implica golpear gente, golpear cultura, golpear actividades, golpear KPIs, golpear umbrales sobre los cuales vos vas a medir, golpear esos resultados que el área de procesos le está dando a la empresa. Entonces, ¿cómo lo integraría yo en mi mundo ideal, ¿no? Pues armar un centro de excelencia, ¿cierto? Y mete ahí de manera, con una comunicación bastante eficiente y fluida, las proyecciones que tiene el área de innovación o la persona encargada o quien tiene asignada la función de innovación, el área que tiene asignadas las funciones de transformación, el área que tiene asignadas las funciones de mejora continua o mejora de procesos. Finalmente, es como decir, somos una familia, ¿no? Igual, todos vamos a comer en la misma mesa, algunos traerán su dinero que trabaja en el banco, otro traerá el dinero que trabaja en un mall, otro traerá dinero que trabaja, qué sé yo, en otro tipo de empresa. Entonces, la fuente que va a generar esta eficiencia en la empresa, ¿no? Tiene que estar integrada, porque va a golpear los procesos. ¿Podemos decir que la innovación a largo plazo nos llevaría a la transformación? Para cerrar. Bueno, innovación, primero, de pronto quiero, porque es muy de moda, ¿no? ¿Quién dijo algo de hype cycle hace un momento? Que hay términos de moda, ¿no? Y hay que ver el valor agregado que realmente eso conlleva y ponerlo en contexto de lo que nos compete aquí, el tema de BPM y procesos. El tema de innovar, el consejo que puedo dar, habiendo visto buenos ejemplos, ¿sí? Incluso de empresas medianas y pequeñas, la innovación, diría yo, y by the way también la transformación, siempre hacerla en contexto de requerimiento del cliente, no de lo que nosotros nos imaginemos, que podría ser buena idea, porque suena bien, o que de pronto lo hemos visto de Elon Musk, porque es de moda, sino que realmente miremos con ojos críticos nuestro mercado, nuestro cliente, qué agrega valor. Lo menciono porque muchas veces se olvida y tratamos de hacer cosas que no necesariamente corresponden a la realidad nuestra, que de pronto son diferentes mercados, diferentes niveles de educación, diferentes niveles de acceso de nuestros clientes. Pensar en esto e innovar ahí. Ejemplo, hemos hecho un muy buen proceso en conjunto de algo que implementó en su momento aquí el Banco Nacional de Panamá, que no era, si yo veo ese proceso, la innovación en el contexto mundial, pero era una innovación para ellos en contexto de lo que quería el cliente. Y, era un proceso, en su caso, de hipotecas, aprobación, originación de hipotecas crediticias. Donde antes de una automatización y mejora de proceso, el expediente físico recorría como 1.5 veces la República. Bueno, Panamá no es grande, pero igual era toda una distancia, ¿no? Que dio vueltas el expediente. Y eso lo llevamos a una aprobación en pantalla, donde el comité de crédito pues aprueba en pantalla, remotamente, de donde sea. Y se eliminó y calculamos el costo, el impacto en tiempo, el footprint ecológico, es decir, cuánto CO2 hemos ahorrado. Y eso era una muy buena innovación. En contexto global, seguramente que no. Pero para el cliente final, que tenía que esperar casi 2 meses hasta que se da una aprobación o un rechazo de un banco que emita crédito muy accesible, ha sido toda una diferencia. Eso es
digamos, importante de innovar. Eso no quiere decir que ignoremos buenas tendencias de IoT, RPA, AI, Machine Learning, minería de procesos. Todos esos son temas fascinantes, pero si no están enfocados en el valor agregado y diferenciador al cliente final, pocas veces vale la pena. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a todos, al señor Enrique, al señor Diego, al señor Harry y al señor Kay por sus aportes, por sus conocimientos y para comunicarse en caso de que quieran algún contacto con la ABPMP de República Dominicana, pueden encontrarnos en Facebook, en LinkedIn y en el correo electrónico info@apmp-rd.org. Agradeciendo nueva vez su participación y agradecer a nuestros expertos por su valioso tiempo. Muchísimas gracias y buenas. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien.